Mira la diapositiva. Sí, doctor. Sí, Hay un par de lectivos que se van a poner. Bueno, entonces esta última clase es antes de la muerte súbita el lunes. Quiero decir, antes del examen el otro lunes. Es que me confundo. Se me confunde examen, muerte súbita. No sé por qué. Bueno, vamos a hablar de endocarditis. Endocarditis no es un tema tan sencillo, sin embargo, llama la atención y ustedes no me dejarán mentir que en el hospital a veces se exageran en hacer este diagnóstico o creen que me equivoco al decir eso. No, doctor. Hacen demasiado diagnóstico de endocarditis sin muchas bases, como van a ver en el transcurrir de la clase. Entonces, obviamente la endocarditis infecciosa, ¿verdad? Usualmente es infecciosa, ¿verdad? Solo hay una patología que les voy a mencionar que no es infecciosa y que tiene un nombre y es un síndrome conocido perfectamente, pero todas las demás van a ser endocarditis infecciosas. Entonces es mucho más frecuente en pacientes con cardiopatías congénitas. Sin embargo, no significa que todo paciente con cardiopatía congénita tenga una endocarditis bacteriana. Probablemente en 20 años tengo que estar en el hospital ya 21 tal vez con endocarditis, en este tiempo, tal vez unos 4 casos, si recuerdo bien, un ductus arterioso persistente grande que la paciente fue tratada como púrpura de Henoch-Schönlein en ingreso porque tenía petequias en extremo de los miembros inferiores, edema, fatiga y una enfermedad sistémica. Y de hecho, en ese tiempo todavía no había regresado la doctora de reumatología pediátrica, la doctora Claudia Lorenzana, y la vio reumatología de adultos y le pusieron pulsos de esteroides. Y finalmente estuvo en el intensivo, estuvo en intermedios y finalmente paró en especialidades. Y cuando estuvo en especialidades, alguien le escuchó un soplo y entonces me hicieron la consulta a mí. Y ni siquiera tuve necesidad de auscultar, la verdad, pues se le miraba en el cuello cómo le palpitaba o el latido cardíaco a través del cuello porque de lo dilatado que tenía la aorta. Era un ductus arterioso persistente grande, había hecho una endarteritis inicialmente, hizo una endocarditis que le destruyó por completo la válvula pulmonar y se quedó sin válvula pulmonar. Ahora ya es adulto esa paciente, pero hubo necesidad de cerrarle el ductus y trataron, como fue no fue a corazón abierto, pues le dimos tratamiento más de 6 semanas una vez que se hizo el diagnóstico. Recuerdo otra estenosis valvular aórtica que hizo endocarditis también y que fue a cambio valvular aórtico después y son de las que recuerdo bien, probablemente una tetralogía Fallot. Entonces, realmente, si en 20 años yo he visto tan poquitos, esto de que es mucho más frecuente en pacientes con cardiopatías congénitas, imagínense lo raro que es, ¿verdad? Y vean lo que dice en el siguiente párrafo, es relativamente rara en pediatría, pero el problema es que la morbimortalidad es muy significativa, entonces aunque sea rara, la morbimortalidad es muy significativa. La endocarditis fúngica, que básicamente está asociada, y nosotros lo vemos tal vez más del lado de neonatos, a catéteres centrales, especialmente con alimentación parenteral, ¿verdad? Hay muchísima endocarditis fúngica por nutrición parenteral y no son pacientes cardiópatas necesariamente. Y ahora ha bajado un poco, hubo un año que tuvimos demasiados pacientes con endocarditis fúngica en el lado de neonatos, los niños muy chiquititos, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para el tratamiento de esta enfermedad? El diagnóstico temprano y el tratamiento tiene que ser oportuno. Esa es la clave del éxito al tratar esta patología. Pero vean ustedes, la naturaleza es insidiosa, ¿verdad? La enfermedad es una enfermedad insidiosa, entonces por eso me llama la atención la facilidad con que hacen diagnóstico de endocarditis bacteriana en los servicios. De hecho, algunos de ustedes deben de tener pacientes con endocarditis, entre comillas, en sus servicios, porque me han hecho consulta por un par, por lo menos. Es una patología que requiere un trabajo en conjunto del pediatra inicialmente, o sea, son ustedes los que tienen que hacer el diagnóstico, después nosotros como cardiología, por supuesto que infectología y cirugía va a ser el último, ¿verdad? Porque van a ver ustedes que no todos los pacientes van a resección de vegetaciones. Vamos a hacer un índice para hacer esta clase y vamos a empezar con antecedentes históricos. Esto es muy interesante siempre. ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la epidemiología? ¿La fisiopatología? ¿Cómo se clasifica?
Las manifestaciones clínicas y la revisión bibliográfica, que esa es más para que vayan ustedes a revisarla, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con un poco de historia y van a reconocer ustedes algunos de los apellidos. Vean la publicación de este Quarterly Journal of Medicine, Oxford, miren, 1908-1909. Y vean nada más y nada menos quién escribió el artículo, ¿verdad? Y se llamaba Chronic Infectious Endocarditis. Entonces, este señor, Sir William Osler, fue el primero en reportar, vean la fecha, 1885, en el siglo XIX. En su manifiesto, conferencias coulsonianas, se llamaban esto, ¿verdad? De endocarditis maligna, expresaba que la endocarditis es un desafío para el diagnóstico y plasmó las primeras manifestaciones cutáneas de la enfermedad. Sir William Osler, ¿verdad? En Inglaterra. Después, vean este señor, Sir Thomas Holder, también en Inglaterra, en 1909, unos años después. ¿Se acuerdan que él fue 1885? Estamos hablando de que más o menos 24 años después de escribir un reporte sobre endocarditis infecciosa, ya describió 150 casos en los que observaba una lesión en el lecho unguial en forma de petequia lineal en los pacientes que aún no tenían petequias cutáneas. ¿Verdad? También fue publicado en 1908-1909 en una revista clínica, ¿verdad? Cardiológica, o sea, no era gente que además de ver los síntomas, publicaba las cosas que encontraba. Entonces ya estábamos a principios del siglo XX, ¿verdad? Este es otro que probablemente, espero, lo deberían de tener porque lo ve uno en la escuela cuando está estudiando la historia de Edward Gamaliel Jennaway en 1899, al filo de que empezara el siglo XX, reportó una manera de diferenciar la endocarditis infecciosa de otras infecciones a través de pequeñas hemorragias de carácter nodular en las manos y en los pies. Fue su discípulo, el doctor Emanuel Lippmann, quien la denominó lesiones de Jennaway, ¿verdad? Que son clásicas en los pacientes que tienen endocarditis infecciosa. Entonces, todos estos hallazgos, si se dan cuenta, fueron clínicos, ¿verdad? Y publicaron ellos. Vean esto, también publicado en 1899 en una revista cardiológica. Entonces, Jennaway, Edward Gamaliel Jennaway, ¿verdad? Todos, si se dan cuenta, lo más viejo que hemos visto ahorita es 1885, siglo XIX, hacia inicios del siglo XX. Después ya nos vamos a usar en inglés, después nos vamos a Alemania, el doctor Moritz, ahí está, no es Moritz, es Moritz, tras la P la R con la T. Moritz Schott es un patólogo alemán, reportó en 1872, aquí nos estamos yendo un poco más a la de 1885, antes de lo que vimos en el primer reporte, ¿verdad? Unas lesiones en la retina de aspecto macular, con el centro blanco confluentes alrededor del nervio óptico y que denominó retinitis séptica. Así le colocó él en esta revista alemana, ¿verdad? Publicada, era de medicina y cirugía, publicada en Leipzig en 1872. Y vean ustedes, ahí está la foto de fondo de ojo, ¿verdad? De cómo se veían las manchas de Roth, se le llaman también, que era una cosa típica también. Y este doctor Litten, en 1878, fue el primero en denominar el término manchas de Roth, porque las había descrito 6 años antes el doctor Moritz Roth en Alemania, ¿verdad? También publicada, todo esto publicado. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de sus pacientes que tienen endocarditis tienen fondo de ojo realizado por oftalmología? Los que tengan pacientes o que hayan visto, porque ustedes ya están en segundo, en primero o en segundo, que hayan visto pacientes con endocarditis bacteriana, ¿a cuántos le mandaron a hacer fondo de ojo para buscar manchas de Roth, como para ir atando cabos y hacer el diagnóstico? Ninguno, doctor. Ninguno, ¿verdad? Entonces son cosas que podemos ir haciendo. Esas sí son consultas que deberíamos ir haciendo, ¿verdad? Y para eso están las interconsultas. Y vean, son unas lesiones muy típicas. Entonces eso nos puede dar muchísima ayuda, ¿verdad? Las manchas de Roth, acuérdense. Este alemán las describió. Bueno, después ya nos vamos ya nos venimos a este lado del Atlántico. En 1931, ya 31 años después de iniciado el siglo XX, y esto es bien importante. Bueno, yo no espero que ustedes sean así, ¿verdad? Pero casi que deberían.
porque este Alfred Reinhardt era un estudiante de medicina de la Universidad de Harvard y él tenía endocarditis. Y documentó su padecimiento de endocarditis infecciosa desde que comenzó su enfermedad en 1920 hasta su fallecimiento en 1931, describiendo extensamente las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Porque él las sufría, ¿verdad? Este paciente pues tenía fiebre reumática y después hizo endocarditis infecciosa secundaria, una lesión que tenía por la fiebre reumática de la válvula mitral y hizo endocarditis crónica, obviamente. Ahora pasó 11 años con su enfermedad y falleció, y era un estudiante de medicina, ¿verdad? Entonces, durante las primeras décadas del siglo XX, por lo menos en este lado del Atlántico, en América, ¿verdad? Se le llamaba enfermedad de Reinhardt por este estudiante de medicina que murió por eh, endocarditis infecciosa, ¿verdad? Endocarditis infecciosa y teniendo de base fiebre reumática, fue ya publicado en el New England Journal of Medicine en 1931. La definición, pues es una infección microbiana que pues dijimos, ¿verdad? Por eso se llama infecciosa. Solo hay una que no va a ser infecciosa, que lo voy a decir más adelante, que involucra la superficie endotelial del corazón. Eso es bien, bien importante, la superficie endotelial del corazón, porque tengo la idea de que ustedes no se comprende bien cuál es el concepto de endocarditis. Y está caracterizada por la presencia de vegetaciones. ¿Qué son las vegetaciones? Básicamente las vegetaciones son trombos organizados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen microorganismos, tienen células inflamatorias por el proceso inflamatorio que se desencadena en la lesión del endotelio cardíaco y depósito de plaquetas y fibrina, o sea, trombos, ¿verdad? Entonces son microorganismos, células inflamatorias y depósitos de plaquetas y fibrina. Esas son las vegetaciones, son trombos, ¿verdad? Y puede ser causada básicamente por cualquier tipo de microorganismo. Lo más frecuente obviamente son bacterias, pero también pueden haber virus, hongos, ¿verdad? Lo que vimos, y riqueza, ¿verdad? Y si no es tratada puede dañar las válvulas y poner en riesgo la vida. O sea que no solamente por sepsis puede morir, sino que al destruir las válvulas cardíacas, aquí se ve una vegetación enorme en una válvula mitral. Vean, estas son las cuerdas seminosas de la mitral y esto que está acá es una vegetación, ¿verdad? Enorme, destruyendo la válvula mitral. Básicamente la destruye y los pacientes pueden entrar en insuficiencia cardíaca aguda. Y obviamente al estar en una válvula cardíaca, especialmente si es del lado izquierdo, pues va a mandar émbolos sépticos a cerebro y hacia todos lados, ¿verdad? Miembros inferiores. Entonces, esa es la importancia de que tenga que ser diagnosticada. Entonces, las vegetaciones, recuérdense ustedes, ¿verdad? Son microorganismos, células inflamatorias y depósitos de plaquetas y fibrina. Aquí espero que le puedan ver la foto. No sé si se ve con bastante definición. ¿Sí? Sí, doctor. Epidemiología. Con el incremento, obviamente, de la severidad de los niños con cardiopatías congénitas, la disminución en la incidencia de fiebre reumática, que ya les comentaba en una charla anterior cuando vimos miocarditis, que ha disminuido dramáticamente. Nosotros, cuando éramos residentes en mi época, veíamos todavía muchísimo paciente completando los estudios para fiebre reumática, que ha disminuido. Habría que preguntarle a la doctora Claudia Lorenzana si realmente así es la incidencia, o alguno de ustedes que rote con ella, si ven fiebre reumática todavía. Ya se ve muy poco en realidad. Entonces disminuyó la fiebre reumática y aumentó la sobriedad de los pacientes que tenían cardiopatías congénitas. En nuestro país, pues eso no es tan viejo como pensamos. Recuérdense que aunque se hicieron operaciones de cardiopatías congénitas en los 70 en la unidad de cirugía cardiovascular con gente que venía del extranjero a operar, fue realmente hasta que vino el doctor Castañeda, que se jubiló del Hospital de Niños de Boston, y vino en 1900, bueno, se fue realmente a Suiza. No funcionó el instituto experimental en el que iba a trabajar con Norwood, de hecho, el que inventó la cirugía de Norwood para corazón isquémico hipoplástico. Se quedaron sin fondos y él decidió regresar acá y empezar un programa de ayuda para Guatemala, por ser nacional él, ¿verdad? Por tener nacionalidad guatemalteca también, en realidad, porque había nacido en Italia y había vivido en Alemania y pues tenía nacionalidad americana también. Y en 1998 fue que empezó el programa a operarse rutinariamente, ya programado los pacientes con cardiopatías congénitas en el país. Así es que nosotros podemos hablar que del 98 a la fecha, ¿verdad? 24 años más o menos.
de que se inició la cirugía de manera formal, la reparación de cardiopatías congénitas. Entonces, los pacientes que están posoperados se han convertido en el principal sustrato para la endocarditis infecciosa y no tanto los de la fiebre reumática, aunque no es que los excluya, porque sí tenemos, aunque no tenemos la cantidad que teníamos anteriormente, ¿verdad? Y eso, los pacientes reparados, pues podrían ser los que más podrían tener endocarditis infecciosas que afortunadamente, como les repito, nosotros no vemos tanto como se ha reportado. Entre el 50 y el 84% de los pacientes pediátricos que tienen endocarditis infecciosa, este de EI es endocarditis infecciosa para que no se vayan a confundir en las diapositivas, que parece una E mayúscula y una L minúscula, pero no, es EI, es una E mayúscula y una I minúscula, endocarditis infecciosa, se han asociado a cardiopatías congénitas. O sea que depende de los estudios. Algunos dicen que 50 y otros hasta 84% dice que sí se asocia a cardiopatías congénitas. Pero vean, las admisiones hospitalarias son muy bajas, desde 0.4 perdón, a 0.8 por cada 1000 admisiones hospitalarias son por endocarditis infecciosa. Realmente el ingreso es de ingresos es muy bajo. Estos son reportes que se han hecho en el norte de los Estados Unidos. Esta es de la última edición de NEIDAS. Aquí está, ven, lo que está lateralizado del capítulo 26 de NEIDAS, por si lo quieren revisar más despacio ustedes. Es una cardiología pediátrica, ¿verdad? NEIDAS era el cardiólogo por excelencia del Hospital de Niños de Boston, que emigró, era de origen húngaro. Mayor sobrevida de pacientes críticos también ha hecho que los pacientes, pues, después de tantas invasiones, catéteres y todo, o procedimientos, tengan también más chance de hacer endocarditis infecciosas. El avance de los métodos diagnósticos, pues ahora se tiene ecocardiografía hasta piernas, hasta los que no necesitan. Hasta si tiene la uña morada, le piden ecocardiografía. Así es que a eso se refiere con los avances en los métodos diagnósticos. Antes no existía que se pudiera hacer al pie de la cama. Lo que decíamos acá, que esto va amarrado a la mayor sobrevida de pacientes críticos, pacientes con catéteres permanentes, ¿verdad? Representan de 8 al 10% de niños con endocarditis infecciosa. Y esto tal vez es lo que más nos pasa en el hospital. Usualmente está asociado a esto, a catéteres permanentes más que a cardiopatías congénitas o a que el paciente haya estado en estado crítico. Es 8 al 10%. O sea que o no nos lavamos las manos cuando nos ponemos el catéter, o uno cuando revisa los catéteres están llenos de sangre, con las gasitas no tienen integradermo, con las gasitas llenas de sangre, toda sucia, la sangre regresando, y eso es un caldo de cultivo para bacterias, ¿verdad? Entonces, tenemos que revisar esas técnicas, tanto de colocar catéteres como de cuidar el catéter, ¿verdad? Porque no es solo de colocarlo, sino que son los cuidados de los catéteres. Y vean ustedes, esto es importante, de 8 a 10% de esos pacientes con catéteres permanentes o que están a largo plazo, mucho tiempo ingresados, representan el 10% de niños con endocarditis infecciosa. En cirugía cardiovascular, por sí misma, el riesgo para desarrollar endocarditis infecciosa existe, ¿verdad? Pero el 50% de los niños que han desarrollado endocarditis han tenido una cirugía previa, o sea, es en reintervenciones. Repito, nosotros no vemos eso ni en Unicar ni en el hospital. Afortunadamente, endocarditis como tal, yo creo que en Unicar pues no he visto ninguna, ¿verdad? La relación en quiénes es más frecuente en hombres-mujeres es 2:1 relación hombre-mujer, más frecuente en hombres, ¿verdad? Esta es una revisión que está también aquí, pueden revisar ustedes en el capítulo 26 de NEIDAS, que está en la parte lateral de la diapositiva, y esto ellos revisaron una incidencia en 25 años. Estamos hablando básicamente del norte de los Estados Unidos, especialmente el Hospital de Niños de Boston, que es donde están ellos, pero algunas veces ellos hacen estudios multicéntricos con hospitales que están cerca de su lugar de influencia, ¿verdad? Entonces, en la incidencia de endocarditis infecciosa durante 25 años, 6.4% fue por reparaciones de tetralogía de Fallot con atresia pulmonar. Vean que son muy, muy específicos. 6.4% de reparación de tetralogía de Fallot, pero con atresia pulmonar. No están hablando de tetralogía de Fallot clásica. Después, 1.3% en reparación de tetralogía de Fallot. Y ellos operan muchísimas tetralogías de Fallot, ¿verdad? Probablemente operarán unos 500 al año, porque nosotros operamos 400, 450 al año, pero absolutamente todo, incluyendo ductus, CIB, CIAS.
En cambio, ellos harán 500 o más casos solamente de tetralogía de Fallot. Entonces, en el tetralogía de Fallot clásico es bajo, 1.3%. En reparación de CIB, que uno pensaría que no existe, ¿verdad? Porque mortalidad postoperatoria de CIB es cero, igual que nosotros, cercana a cero. 2.5%. En reparación de CIA, ostium primum. Aquí tiene que tener cuidado porque es ostium primum, no es ostium secundum. Porque acuérdense que el ostium primum está asociado a un cleft. ¿Se acuerdan cuando vimos cariopatías congénitas acianóticas? Cleft o hendidura mitral. Puede tener 2.8% de reparación de CIA, ostium primum. Eso significa OP, no significa operado, sino significa ostium primum. En reparación de coartación aórtica, 3.5%. Y acuérdense que esto fue lo que ellos encontraron en esta revisión que hicieron de 25 años de toda su cirugía que hacen, ¿verdad? Y vean, son bien claros en decir que no se encontró endocarditis infecciosa en pacientes con CIA ostium secundum, en pacientes con estenosis pulmonar, ni en pacientes con ductus. Ahí no encontraron endocarditis infecciosa en 25 años de revisión. O sea, básicamente ellos revisaron el tiempo que tiene de vida la cirugía cardiovascular pediátrica en el país de manera formal. Los agentes causales en estos 25 años de revisión fueron Staphylococcus aureus, en primer lugar, y Streptococcus viridans, ¿verdad? Esos fueron los dos gérmenes que ellos encontraron en esta revisión de 25 años. Vamos ahora a la fisiopatología. Esta tabla es la que les va a venir en el examen. Oigan, se la tienen que aprender de memoria. Voy a mover esto acá porque me está estorbando. Entonces, esto está publicado. Aquí está la referencia. Si alguien tiene la duda y quiere bajar el artículo, ¿de acuerdo? Son las guías europeas de prevención. Interesante la fisiopatología, por lo que les decía de que no siento, ¿verdad? Porque no es un sentimiento. Tengo la impresión de que se hace el diagnóstico muy a la ligera de endocarditis infecciosa en el hospital, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos a infecto, la unidad de infecto es la que hace el diagnóstico y nosotros solo colocamos los antibióticos, porque cuando uno llega a preguntar a los servicios no saben ni por qué, cuántos días lleva, por qué, no, es que como es cardiópata, me dijeron la semana pasada con un niño que solo tiene una vena anómala, que eso no es nada, saber cuántos de nosotros tenemos solo una vena drenando anómalamente, una vena pulmonar drenando anómalamente el retorno sistémico, ¿verdad? Sin dilatación, sin nada. Y el residente no me pudo decir, ni me pudo explicar, ni por qué tenía tanto tiempo, y por supuesto que tenía banco y no sé qué otras cosas, ¿verdad? Y ya llevaba 3 semanas con el antibiótico. Mira, yo no le encuentro vegetaciones, y el eco era control para vegetaciones, no le encontré vegetaciones, no le encontré nada, y sin embargo, el paciente estaba con antibióticos de segunda línea por más de 2 semanas. Entonces, vean la fisiopatología. Realmente, ¿dónde se va a dar qué es lo que se necesita? Primero, un flujo de alta velocidad que golpea el endotelio. Tiene que haber algo que lastima el endotelio vascular para que se desencadene la cascada de la inflamación y entonces pueda formarse vegetaciones o quedarse en un microorganismo, quedar todas las células inflamatorias, hacer el trombo y lo que ya vimos que es una endocaritis, ¿verdad? ¿Dónde puede darse este flujo de alta velocidad? En un flujo de una cámara de alta presión a una de baja presión. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esto? Flujo de una cámara de alta presión a uno de baja presión. ¿Una CIB, doctor? Una CIB, ¿ve? Eso perfectamente porque el ventrículo izquierdo pues tiene 2/3, el ventrículo derecho tiene 1/3 de la presión estimada del ventrículo derecho, pero digamos, no es tan común que veamos endocarditis con comunicación interventricular, pero ese es un buen ejemplo. Pero otro, y que tal vez ustedes no lo piensan o no lo logran ¿cómo es? Visualizar, es las insuficiencias valvulares de las válvulas aurículo-ventriculares. Por ejemplo, una insuficiencia valvular mitral probablemente sea de más alto chance de ser endocarditis que una comunicación interventricular. ¿Por qué? Porque la insuficiencia valvular mitral va a pegar en el techo o una pared lateral de la aurícula izquierda. Entonces, acuérdense que si la válvula no cierra bien, hay mucho más
diferencia de presión, gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y el atrio izquierdo. ¿Por qué? Porque el atrio izquierdo tiene 11 de presión sistólica usualmente, que es la final de diástole. Pero el ventrículo izquierdo, dependiendo de la edad, puede tener, si es lactante, 80, 85 de presión sistólica, y si es mayor, pues hasta 100 de presión sistólica. Entonces, el gradiente es hasta 80 o 90 de diferencia. Entonces, esa sería la insuficiencia de las válvulas AV, sería otro ejemplo de flujo de una cámara de alta presión a una de baja presión, ¿verdad? Del ventrículo a la aurícula. Sí quedó bien claro eso, ¿verdad? Que es mayor la diferencia que existe entre los ventrículos que entre ventrículo y aurícula, ¿verdad? Puede existir una comunicación de Borjave, que se llama, que es cuando tenemos una comunicación ventrículo-atrial, pero de la aurícula derecha hacia el ventrículo izquierdo, que puede estar asociada a una comunicación interventricular también, justo en el área paramembranácea. Y entonces un flujo del chorro se va desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. Entonces es más el gradiente de presión que puede existir a ese nivel, ¿verdad? El flujo a través de un a alta velocidad, tal vez este tercero encajaría más con lo que decía, una comunicación interventricular chica, ¿verdad? Por eso es que les decía que el flujo de una cámara de alta presión, las diferencias de alta presión y baja presión, tal vez es más con las aurículo-ventriculares que entre los ventrículos, pero por supuesto que es válido. Del otro lado tenemos cosas que nos pueden predisponer, como un proceso maligno, estamos hablando de cáncer. Esto, ¿verdad? Lupus eritematoso sistémico, que vemos muchísimo en el hospital. Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que está muy asociado al lupus, ¿verdad? Generalmente después paran en el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Uremia, ¿verdad? Nuestros pacientes renales. Nosotros tenemos a la par del hospital a una unidad de nefrología. Coagulación intravascular diseminada, estos serían como otros factores de riesgo, ¿verdad? Aparte de estos que vimos acá, que el flujo de alta velocidad, que es lo que necesita para que exista daño endotelial, lo que ya dijimos acá, más esto que ya son enfermedades sistémicas, básicamente, ¿se dan cuenta? Esto es algo mecánico, esto es algo que ya tiene el paciente en su sistema inmunológico. Entonces, ¿en qué va a redundar esto? Primero, si tenemos esto del cuadro acá, el golpe al endotelio, el daño al endotelio vascular, pues lo que va a haber es una lesión endotelial. Y estos pacientes con estas enfermedades lo que van a tener es un estado de hipercoagulabilidad. Y entonces, si tenemos asociado lesión endotelial más estado de hipercoagulabilidad, lo más seguro es que se va a formar endocarditis trombótica inicialmente, no bacteriana. Eso es bien, bien importante. Acá va a haber trombos que todavía no están infectados, va a ser un nido de plaquetas y fibrina, estéril todavía, pero eso va a durar muy poco tiempo, porque si nosotros tenemos bacterias, tenemos bacteremia, la más pequeña bacteremia, ¿qué es lo que va a suceder? La bacteria se hereda al tejido dañado, a esto que ya está en formación, ¿verdad? Al trombo ya casi formado, y al tejido dañado o al nido de plaquetas y fibrina estéril, y entonces ya se va a convertir en una vegetación una vez que las bacterias terminan de adherirse y multiplicarse, y ya se forma la vegetación, que fue lo que vimos en la fotografía en la válvula mitral. Entonces las vegetaciones tienden a crecer y pueden pasar varias cosas, ¿verdad? La respuesta con anticuerpos como una secuela inmunológica, esto hace que la reacción inmunológica se mantenga, se active y que haga que exista más proceso inflamatorio, más vegetaciones, si nos vamos por este lado de los pacientes que tienen este tipo de patologías. Y si tenemos por este lado pacientes que tengan lesiones estructurales, lo que va a existir va a ser destrucción local de tejido. Y eso es básicamente válvulas pulmonares. No es que vaya a destruir el músculo cardíaco, pero las válvulas básicamente las destruye y las deja sin nada. Una vez que ya tenemos crecimiento de vegetaciones, ¿qué es lo que puede pasar? Embolización. Y entonces puede ser como embolización séptica, que puede ser cerebro, extremidades inferiores, si son del lado izquierdo, y pulmón, si es del lado derecho, y comportarse como un tromboembolismo pulmonar, pero además de que da tromboembolismo pulmonar, es infeccioso. Hay diseminación hematógena del proceso infeccioso y los pacientes pueden morir de sepsis, ¿verdad? Porque está en el corazón tirando trombos todo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta, realmente la fisiopatología es como bastante lógica, se podría decir, y así es como
se forman las vegetaciones, cómo es su crecimiento, puede ser en una válvula, como está en esta respuesta, tiene la respuesta de anticuerpos alterada, hay daño de tejido local y hay embolización, puede embolizar hacia otras válvulas, por ejemplo, si es válvula mitral, que es la válvula de entrada izquierda, puede dañar la válvula aórtica, que es la válvula de salida izquierda. Si es válvula pulmonar, que es la válvula de salida derecha, puede dañar la tricúspide, que es la válvula de entrada de derecha, o viceversa. ¿Cómo se clasifica? La clasificación y la definición de la endocarditis infecciosa, hay varias, ¿verdad? Pero esta es la que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es según la ubicación de la infección y la presencia o ausencia de material intracardíaco. Eso significa si son pacientes o no que están operados. Entonces, endocarditis infecciosa de la válvula nativa izquierda. Nativa izquierda nos estamos refiriendo a aórtica y mitral, ¿verdad? Endocarditis infecciosa de la válvula protésica izquierda. Son pacientes que ya están operados. Por eso dice aquí en la presencia o ausencia de material intracardíaco, obviamente, que es protésico, ¿verdad? Son prótesis valvulares. Puede haber endocarditis de la válvula protésica precoz, que es menos de un año después de colocada la válvula, o sea, después del cambio valvular, y endocarditis de la válvula protésica tardía, que es mayor de un año después de la cirugía de la válvula o que se colocó la válvula. La endocarditis infecciosa derecha está relacionada con dispositivos más que valvulares, ¿verdad? Se dan cuenta la diferencia que si es del lado izquierdo o si es del lado derecho. Entonces, la endocarditis infecciosa derecha está relacionado más como marcapasos, ¿verdad? Que se ponen ustedes saben que van del lado derecho, ¿verdad? Marcapasos permanentes, obviamente, no los transitorios, o desfibrilador un desfibrilador, ¿verdad? Que sea cardiovertor también, ¿verdad? Los pacientes que, es más raro en niños, pero que sí existe ahora, ustedes saben, los pacientes que tienen QT largo, por ejemplo, tienen un cardiodesfibrilador colocado. Esos pacientes pues podrían tener más chance de hacer endocarditis del lado derecho. Y también tenemos pacientes con marcapasos permanentes en niños, ¿verdad? No es que no exista. Endocarditis infecciosa activa. Entonces, esta es una manera de clasificarlo, ¿verdad? Según la ubicación, izquierdas o derechas. ¿Cómo se dice si endocarditis infecciosa es activa? Si la endocarditis infecciosa es con fiebre persistente, hemocultivos positivos, o morfología inflamatoria activa descubierta en la cirugía, ¿verdad? Pero eso es si el paciente ya entró, si el cirujano ya entró al revisor. O endocarditis infecciosa en paciente que aún se encuentra en terapia de antibiótico o evidencia histopatológica de endocarditis infecciosa activa. Si tomaron muestras, ¿verdad? O el paciente está todavía con tratamiento antibiótico después de que se le hizo el procedimiento, ya sea colocación de dispositivos o válvulas, ¿verdad? Entonces, se clasifica según la ubicación, si es activa o no, y acá si es recurrente o no. Recurrencia. Se considera recaída si la repetición de episodios de endocarditis infecciosa causado por el mismo microorganismo es menos de 6 meses después del episodio inicial. O sea que si antes de los 6 meses vuelve a tener por el mismo bicho otra endocarditis, eso se considera una recaída. 6 meses. Reinfección. La diferencia es que puede ser con un microorganismo diferente y la repetición de episodios de endocarditis causada por el mismo organismo más de 6 meses, ¿verdad? Después del episodio inicial. O sea que es reinfección, si es por otro bicho, o si es por el mismo bicho, que tenga que ser 6 meses después del episodio inicial. A diferencia de la recaída, que es menos de 6 meses, pero sí tiene que ser el mismo microorganismo. En cambio, la reinfección puede ser por un bicho diferente o una bacteria diferente, o por la misma bacteria, pero el tiempo que tiene que haber pasado es más de 6 meses, ¿verdad? Igual tienen ahí la guía de la práctica clínica, ¿verdad? Prevención y diagnóstico de tratamientos puramente endocarditis infecciosa. Si alguien quiere revisar todo el artículo tranquilamente, fue publicado en el 2010, ¿verdad? Y es un grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, no es solo un reporte de un hospital, ¿verdad? Y básicamente son las guías para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la endocarditis infecciosa. Entonces, esto que estamos revisando no son publicaciones o estudios que se hayan hecho en un hospital pequeño, ¿verdad? Sino que estamos hablando de la Sociedad Europea de Cardiología. La otra manera de clasificar, acuérdense, no se vayan a confundir, según la ubicación, izquierdo o derecho.
si es activa o no es activa. Recurrencia, si es recaída o reinfección. Seguimos con la clasificación. Endocarditis infecciosas y según el modo de adquisición. ¿Esto qué quiere decir? Si está asociado a la asistencia sanitaria, como son las guías europeas, pues hablan de asistencia sanitaria. Entonces, si está asociado a eso, se llama nosocomial. Y esos pacientes son los pacientes que desarrollan endocardititis infecciosa, hospitalizado por más de 48 horas antes de que aparezcan los síntomas o signos que encajan con endocarditis infecciosa. Cuando es no nosocomial, los signos y los síntomas de endocarditis comienzan antes de las 48 horas. Entonces, esa es la manera como ellos diferencian, ¿verdad? ¿A qué se refieren con asistencia sanitaria? Asistencia en casa de terapia intravenosa. Ahora acuérdense que ahí tenemos hemodiálisis, quimioterapia intravenosa, que tenga menos de 30 días antes de la aparición de la endocarditis infecciosa, ¿verdad? O que esté a una hospitalización en un servicio de cuidados agudos menos de 90 días antes de la aparición de la endocarditis infecciosa. Acuérdense que ellos tienen niveles de atención bastante organizados, no es como los nuestros, ¿verdad? Que desafortunadamente, pues, aunque quisiéramos compararnos, no podemos, porque nosotros somos bastante desorganizados en ese sentido. Y 3, que el paciente sea residente. Miren, o sea, que ustedes tienen riesgo. Nada, mentira, que sea residente de un geriátrico. O, ¿verdad? Que son, acuérdense que ya tienen muchos sitios para los ancianos, ¿verdad? Como hay son muy longevos en bastantes países de Europa. Si no, miren lo que les pasó a los italianos con el COVID, ¿verdad? En el norte. Si están en un geriátrico o en un servicio de cuidados a largo plazo, ¿verdad? Que puede ser paliativos, los signos y los síntomas de endocarditis infecciosa comienzan 48 horas después del ingreso en un paciente que no cumple con los criterios de una infección asociada a la asistencia sanitaria, ¿verdad? Este paciente no estaba recibiendo nada intravenoso y empezó con síntomas, ¿verdad? Y la endocarditis infecciosa asociada al uso de drogas. Pues esto, pues ya sabemos, ¿verdad? Esos son pacientes que ya están identificados. Los países europeos tienen sitios de asistencia para el drogadicto. Y entonces, aparte del soporte que les dan como para tratar de sacarlo de la adicción, tratan de darles jeringas nuevas para que no contraigan SIDA y otras cosas, como ustedes saben, o no sé si lo han revisado o han visto. Entonces, obviamente ellos conocen a los pacientes que tienen uso de drogas intravenosas y obviamente esos pacientes se pueden meter bichos y eso sí pueden ser del lado derecho, ¿verdad? No teniendo catéteres puestos ni ninguna otra cosa, ¿verdad? Los pacientes que tienen adicciones. Ahora nos vamos a las manifestaciones clínicas. Es importante esto por lo que les insisto, ¿verdad? Yo siento que hacemos con demasiada facilidad endocarditis infecciosa y estoy seguro, o tal vez no estoy seguro, pero yo espero que después de esta charla ustedes vean de que tiene que ir uno más profundo, estudiar al paciente más lentamente y antes de ponerle la etiqueta de endocarditis infecciosa. Entonces, las manifestaciones clínicas, las más comunes son fiebre, obviamente, ¿verdad? En el 90% es el signo más frecuente y más asociado a endocarditis infecciosa. En más del 90% de los pacientes está asociada a escalofríos, diaforesis, pérdida del apetito, pérdida de peso. Estos pacientes con endocarditis están afectados sistémicamente. Y no es lo que yo veo en los pacientes diagnosticados con endocarditis infecciosa en el hospital. Perdonen que sea tan repetitivo, pero es que es una realidad. Y si me estoy equivocando, alguien me dice, no, si estoy viendo un paciente con lo que usted está describiendo, por favor me lo dicen, me interrumpen y me lo dicen. Esto, por ejemplo, aparición de un soplo cardíaco o empeoramiento de uno que ya existía, ¿verdad? Pacientes que ya tienen soplo, pero que empeora se refiere a que si era grado 2, ahora es 4, pues ya tiene frémito. Eso es empeoramiento del soplo. Aparición de un soplo cardíaco, aquí no, ¿verdad? O sea, aquí no me piden, no es que le escuchamos soplo, sino que no queremos descartar endocarditis, porque tiene un catéter que no será cambiado hace 12 días. Entonces, aparición de un soplo cardíaco que no tenía o empeoramiento de uno que ya existía, ¿verdad? Falla cardíaca congestiva. Acuérdense cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca congestiva, el diagnóstico es clínico. Arritmias cardíacas, ¿verdad? Pacientes que
tienen arritmias cardíacas que son usualmente resistentes al tratamiento farmacológico. Hay que estudiarlos, pero es importante. Tienen que tener toda la cascada, ¿verdad? Fiebre, todo esto que vimos, escalofríos, diaforesis, afectación del estado general, ¿verdad? Soplo cardíaco, signos de falla, arritmias, ¿verdad? Puede tener alteraciones neurológicas cuando haya habido émbolos sépticos, ¿verdad? Hacia al territorio cerebral. Y formación de microabscesos o meningitis, ¿verdad? Eso también hace rato que no vemos. Teníamos pacientes que formaban, acá hacían abscesos cerebrales, pero estos pacientes que tienen cardiopatías congénitas cianóticas, especialmente, ojo, cianóticas, pueden hacer abscesos cerebrales sin tener endocarditis. Y eso es por otra patología completamente diferente. Las hemorragias en agujas, ¿se acuerdan cuando vimos la historia? La hemorragia lineal, está la fotografía, que no tiene tanta, ¿cómo se dice? Se me olvida la palabra ahorita para la fotografía. Definición, tiene muy poca definición, pero sí logran ver que son manchas petequiales lineales en las uñas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? En la parte de la historia, que fue lo primero que describieron en los signos clínicos, porque no tenían otra manera de hacerlas. Y vean los nódulos de Osler. ¿Se acuerdan de Sir William Osler? Los nódulos son en las palmas de las manos y generalmente son subcutáneos que se localizan en los pulpejos de los dedos. Estos tal vez son los más evidentes. Y se caracteriza porque duelen al tacto, ¿verdad? Cuando ustedes evalúan a un paciente con endocarditis y lo evalúan, le duelen al tacto. Entonces se llaman nódulos de Osler. Entonces, los clínicos tenemos las hemorragias en aguja, que son debajo de las uñas, los nódulos de Osler, que son dolorosos y es en los pulpejos usualmente. Las lesiones de Janaway, ¿se acuerdan que hablamos del doctor Janaway? Esas son lesiones maculopapulares de color rojo que se ubican en las palmas y en las plantas de los pies y esas no son dolorosas al tacto. Vean ustedes, tal vez esta es la más clásica, tal vez. Y esta, miren cómo pueden ser de chiquititos. Esas son las lesiones de Janaway. ¿Se acuerdan del doctor? Que les dije, ¿verdad? Que había sido... Y aquí pues ya ya es publicado en 1976 y están viendo las lesiones de Janaway y los nódulos de Osler, ¿verdad? O sea, los dos que vimos antes, los nódulos de Osler y las lesiones de Janaway, ¿verdad? Purpúreas, eso es muy clásico desde el punto de vista clínico. Petequias, vean estas petequias. Si se acuerdan de la paciente que les conté que habían pensado que la ingresaron como una púrpura de Hennes Shorney, imagínense. Tenía muchísimas más petequias que ella, que este paciente, no sé si es ella o él, que este paciente que demuestran acá, pero eran muchísimas más y llegaban hasta tal vez el tercio inferior de la pierna y entonces la trataron y era bilateral, la trataron como una púrpura Hennes-Shorney y resultó que era una endocarditis infecciosa bien puesta la que tenía la paciente, ¿verdad? Petequias, ¿verdad? Se encuentran en la conjuntiva de y la mucosa oral, en el paladar, detrás de las orejas, en los miembros inferiores. Entonces hay que buscar petequias, lesiones petequiales. Esto es signo de un proceso sistémico inflamatorio. Las manchas de Roth, ¿verdad? Que ya les había mostrado y que dijimos que ningún paciente tiene fondo de ojo, desafortunadamente. Hemorragias retinianas, redondas en el centro, blanquecinos que confluyen alrededor del nervio óptico. Eso nos lo puede decir básicamente el oftalmólogo y decirle específicamente, estamos sospechando que el paciente tiene endocarditis, por favor, queremos saber si tiene las manchas de Roth, ellos seguramente van a saber. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Duda, comentario, crítica, pregunten ahora porque si no yo les voy a preguntar a ustedes el otro lunes, justo en 8 días. Jóvenes, ¿les ha cambiado un poco la perspectiva de endocarditis o no? ¿Sí o no? Sí, sí, doctor. Van a ser más cuidadosos. ¿Tienen preguntas? ¿No? Seguimos, paramos. Bueno, entonces, esta paciente que les conté que tenía endocarditis infecciosa, 2-3 semanas de antibiótico, que no sabía la residente ni qué pasaba, le pregunté cuáles eran los criterios de Duke
que son los criterios de la Universidad de Duke, hace muchos años que fueron publicados, pero estos son los modificados. ¿Y qué creen que me contestó? ¿Qué piensan que me contestó? Alguien que se anime a decir. ¿Qué creen que me contestó? ¿Que no sabía? No sé cuáles son, doctor. Exactamente. Y tenía a su paciente en su servicio tratado por endocardititis infecciosa. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Porque estos criterios de Duke no son difíciles de... Primero, no los tienen que memorizar. Sacan su Harriet Lane y ya. Ah, tengo paciente con endocardititis infecciosa. Y entonces voy a ver cuáles, si tiene criterios de gran importancia, si tiene criterios de poca importancia, y porque así es que, como se clasifica. Entonces, criterios de gran importancia de los criterios de Duke. Para endocarditis infecciosa fueron creados exclusivamente para endocarditis infecciosa. Y entonces, hemocultivos positivos para la endocarditis infecciosa. Microorganismos típicos que encajan con la endocarditis infecciosa de los hemocultivos independientes. Son Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, los del grupo HASEC. ¿Se acuerdan cuál es el grupo HASEC? No es un grupo de rock, ni K-pop. ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Infecciosas ya recibieron ustedes. Galactiae. No me acuerdo. ¿Qué más? Solo esos. Solo esos es el Shigella. grupo. Bueno, pues Streptococcus viridans, el bovis, el grupo HASEC, Staphylococcus aureus, por supuesto, ahora por excelencia, o enterococos adquiridos en la comunidad en ausencia de un foco principal. Eso, si tenemos cultivos positivos, eso va a ser un criterio de gran importancia. Cultivos positivos de estos bichos, ¿verdad? Microorganismos que encajan con endocarditis bacterianas con hemocultivos persistentemente positivos. Entonces, al menos 2 posibles cultivos positivos de muestras sanguíneas tomadas a intervalos mayores de 12 horas o 3 o la mayoría de más de 4 hemocultivos independientes con la primera y última muestra tomadas a intervalos de al menos 1 hora. ¿Sí? Entonces, ese es otro criterio de gran importancia, pero siempre tienen que ser cultivos positivos, persistentemente positivos, ¿verdad? Acuérdense de esto, los intervalos de 12 horas y estos otros, que cada hora, pero tienen que ser 3 o 4 cultivos positivos. Y siguiendo con los criterios de gran importancia, hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o que tengan este anticuerpo. Nosotros no vamos a poder hacer esta dilución de 1 IgG, 1 en 800, probablemente no vamos a poder hacerla, ¿verdad? Pero que tenga un cultivo que tiene que ser exclusivamente para Coxiella burnetii. Nosotros no sé si podemos cultivar eso. Nos lo tendrían que decir la gente infecciosa. Entonces, esos son los criterios de gran importancia. Evidencia de afección endocárdica. Ecocardiografía positiva para endocarditis infecciosa. Vean hasta dónde entro yo. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Pasan esto de la evidencia para acá, porque ni siquiera tienen cultivos positivos algunas veces, ¿verdad? Entonces, en el ecocardiograma, ecocardiografía positiva significa vegetación, absceso, porque puede ser una vegetación o puede ser un absceso, una nueva dehiscencia parcial de la válvula protésica, son los pacientes que tienen válvula protésica, o nueva regurgitación valvular, insuficiencias valvulares, ¿verdad? Esos serían criterios de gran importancia. Entonces, lo más importante son los cultivos y después la ecocardiografía. Esos son de gran importancia. Y aquí están los criterios de poca importancia. Predisposición a la enfermedad cardíaca predisponente, ¿verdad? Uso de fármacos por inyección, lo que ya vimos que los predispone catéteres, ¿verdad? Pacientes que se les están poniendo demasiados medicamentos o que tienen catéteres para colocación de otro tipo de medicamentos que no sean antibióticos o puede ser antibiótico. Fiebre mayor de 38 grados centígrados, acuérdense, son de poca importancia. Un fenómeno vascular, puede ser embolismo arterial grave, infarto pulmonar séptico, lo que les hablé cuando tenemos embolias, ¿verdad? De las vegetaciones, aneurisma micótico, hemorragias intracraneales, hemorragias conjuntivales,
lesiones de Janaway, esos son criterios de poca importancia. Fenómeno inmunitario, que puede ser glomerulonefritis, nódulos de Orles, manchas de Roth, factor reumatoideo positivo. Evidencia microbiológica, ¿verdad? Que tenga un cultivo positivo, pero que no cumple con un criterio importante, o una evidencia serológica de infección activa con organismos que encaje con endocardititis bacteriana, o sea, que no sea ninguno de estos, pero si está positivo para algún bicho, ese es un criterio de poca importancia. Entonces, si tenemos los de gran importancia, los de poca importancia, la endocarditis infecciosa o el diagnóstico de endocarditis infecciosa definitivo se hace en presencia de dos criterios de gran importancia. Dos de gran importancia, diagnóstico de endocarditis infecciosa. Un criterio de gran importancia y tres de poca importancia. O 5 criterios de poca importancia. Se dan cuenta que ni siquiera es necesario que exista uno de gran importancia, o sea, ni siquiera mi eco. Pero si existen 5 criterios más de poca importancia, se hace diagnóstico de endocarditis. Yo creo que en el hospital probablemente hacen esto, ¿verdad? Porque nunca he visto que cumplan esto. O que digan, revisamos los criterios de Duke y tenía 3 o tenía 5, no tenía de gran importancia, sino 5 de poca importancia. Entonces, por eso le decimos, ¿ustedes han sabido alguna vez de que manejan los criterios de Duke infecciosas? No. ¿Alguno? O solo se dejan llevar porque les dice, cumplen órdenes nada más ustedes. Si no, tal vez, jóvenes. Sí, doctor. ¿Qué? Digamos, por lo menos, ahorita recientemente el mes pasado, hubo un paciente en shock que justamente se le diagnosticó endocarditis infecciosa, tenía 3 hemocultivos diferentes positivos para Staph aureus. Y solo eso, no hicieron eco ni nada. Sí le hicieron eco, al final tenía una cardiopatía que no la recuerdo en este momento. Y Pero no sí tenía vegetaciones. Sí tenía vegetación también. Ah, bueno. Entonces, tienen que hacer eso y vieron que no es nada del otro mundo y lo pueden buscar en su Harriet Claim. Y entonces dice que el diagnóstico probable o es posible que tenga endocarditis infecciosa en presencia de un criterio de gran importancia y uno de poca importancia. Eso es posible que tenga endocarditis, pero no hace el diagnóstico. O que tenga 3 criterios de poca importancia. Acuérdense que ese es el diagnóstico con 5 criterios de poca importancia o un criterio de gran importancia y 3 de poca importancia, pero dice que no puede descartarse, o sea, el paciente obviamente va a estar agudamente enfermo, entonces seguramente hay que revisarlo a la semana, ahora no lo van a revisar al mes, después de que tiene 4 semanas de tratamiento. Entonces, estos son los famosos criterios de Duke. Entonces, aquí vamos a otra cosa, ¿cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Porque obviamente el tratamiento inicial pues tiene que ser antibiótico terapia, ver si están aclarando, si están bajando los factores de la inflamación, cuál es el mayor que se lleva de control desde el punto de vista serológico para saber si se está controlando la endocarditis infecciosa o debería ser, que es de bajo costo, se puede reproducir fácilmente y básicamente se puede hacer en cualquier lado. Velocidad de cementación, ¿verdad? Esos pacientes usualmente tienen velocidades de cementación muy elevadas. Entonces, control de velocidad de cementación podría ser una, ¿verdad? La PCR pues, se va a negativizar pronto y es un poco más cara hacerla, así es que velocidad de cementación es un buen patrón, ver cómo están los glóbulos blancos, ver si los cultivos van negativizando, si los cultivos tienen que tener sensibilidad antibiótica, colocar el antibiótico para cuál es sensible, y lo normal es que el paciente vaya mejorando, pero estos pacientes que van a cirugía son pacientes que no van a mejorar. Entonces son pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, al menos moderadamente grave, o están empeorando. Infección no controlada por los antibióticos significa que siguen teniendo cultivos positivos o se encuentra otro bicho o sigue con fiebre a pesar de la antibioticoterapia, que ya hace embolía sistémica, ¿verdad? Entonces, si hace embolía sistémica, ese paciente también hay que ver, dependiendo de las lesiones, complicaciones supurativas locales, eso se refiere a abscesos, perivalvulares, ¿verdad? Y miocárdicos, que pueden alterar todo el sistema de conducción, para hacer que el paciente se bloquee.
resección de un aneurisma micótico y grandes vegetaciones con potencial emboligénico, ¿verdad? Entonces, estas grandes vegetaciones, según las guías, tienen que ser mayor de 10 milímetros de diámetro. Estas serían las indicaciones para que un paciente vaya a tratamiento quirúrgico. Vean que son muy específicas. No significa cada vez que tiene 3, 4 vegetaciones, pero si son 3 o 6 vegetaciones, pero si son pequeñas, 3, 4 milímetros, 5 milímetros, no es ninguna indicación, ¿verdad? El tratamiento inicial es antibiótico terapia, sobre todo en Unicar, que es súper difícil que le acepten, no sé, es muy peleado que a uno le acepten un paciente con endocarditis para que lo operen, que le quiten una vegetación. Probablemente nosotros, hace un par de años tuvimos uno que publicó la doctora Nancy Galvez en un congreso de infectología, porque sí tenía una vegetaciones en la cava superior y en la cava inferior de 2 centímetros, pues. Entonces teníamos hasta las fotos de quirúrgicas, el ecocardiograma transesofágico. Era una niña como de 10, 11 años, que estuvo mucho tiempo en el 4º piso, pero fue súper peleado, no lo querían operar, y finalmente pues la operaron y se dieron cuenta de que sí era cuando ellos tenían la cosa quirúrgica. Hace un día me acuerdan, se los puedo mostrar la presentación de ese caso. ¿Cuáles son los sitios de infección de endocarditis infecciosa? Vean ustedes que 46% son del lado izquierdo, 51% son del lado derecho. Del lado derecho probablemente ese 5% más es que es donde más se ponen catéteres venosos, ¿verdad? Centrales. Eso es lo que han encontrado en los pacientes que han ido a cirugía, ¿verdad? El 63% han encontrado vegetaciones mayores de 11 milímetros, es lo que les decía, tienen que ser mayores, ¿verdad? Grandes. ¿Qué complicaciones pueden tener? Pues eventos embólicos como eventos cerebrovasculares en 11%, otros tipos de eventos embólicos en 20%, falla cardíaca en 23%. Los microorganismos que han encontrado en el tejido que retiran, estreptococo en el 50% y estafilococo en el 37%, o sea que básicamente esos dos bichos son los responsables de la gran mayoría de endocarditis infecciosa, ¿verdad? ¿Qué tratamiento han recibido? Pues empírico con penicilina. No sé si todavía han visto, pero todavía se usa la penicilina, a pesar de que ustedes creo que no creen en ella, las cefalosporinas, ¿verdad? Y vancomicina. Probablemente en nuestro hospital, banco y cefalosporina es lo que más utilizan, aunque he visto combinaciones como vancomeropenem para endocarditis. Y en un caso que refirieron de otro hospital, no recuerdo de cuál, hace como unos 5 años, quitaron las vegetaciones y lo que era un tipo de acinetobacter, ¿verdad? Una infección nosocomial, lo que encontraron en los cultivos como en el tejido histológico. Indicaciones de cirugía: endocarditis infecciosa activa en un 26% de los casos, vegetaciones fue en el 45% de los casos, siempre mayores de 10 milímetros, falla cardíaca en el 50% de los casos. Si esta falla cardíaca se refiere a falla cardíaca que sea refractaria al tratamiento, porque si tienen falla cardíaca quiere decir que el tratamiento antibiótico también está siendo refractario, el bicho está siendo refractario al tratamiento antibiótico y por lo tanto tienen insuficiencia cardíaca refractaria. Y la mortalidad pues no es nada especial, 8%, ¿verdad? Con tratamiento médico y 11% en cirugía. Entonces por eso probablemente nos cuesta convencer a los cirujanos que operan a nuestros pacientes con endocarditis infecciosa, ¿verdad? Aquí solo les voy a mencionar, ya vamos a terminar, ya es una hora. El tratamiento quirúrgico de endocarditis infecciosa, ellos dicen que continúa siendo un reto, y acá tal vez lo que vale la pena mencionar es que vean el gran grupo de pacientes que tienen endocarditis infecciosa y que han ido a tratamiento son pacientes que han tenido un reemplazo de la válvula aórtica, son una válvula protésica, ese fue 160 en esta revisión. Los que tienen reemplazo de la válvula mitral les siguen, o sea, son del lado izquierdo. ¿Se acuerdan que dijimos que el lado izquierdo es importante, que puede ser nativo o puede ser protésico? Pero los que tienen reemplazo valvular 93, así es que entre la aórtica y la pulmonar suman más de 250. Reparación, solamente plastía de la válvula mitral, solo representó un 16% de endocarditis, ¿verdad? Cuando es
reemplazo valvular aórtico y reemplazo valvular mitral, 75%, cuando se combinan las dos. Acuérdense que hay reemplazos mitroaórticos. Cuando es solo reparación mitral, pues 26%, pero es reparación y reemplazo, ¿verdad? Porque acuérdense que si es solo plastía mitral, es un 16%, y el lado derecho, pues es mucho menor. El reemplazo de la válvula tricúspide solo fue 11%, y el reemplazo de la válvula pulmonar, 2%. Eso es lo que más se hace, especialmente en pacientes con tetralogía de Fallot. Y esto de acá, pues ya son detalles muy técnicos. Es el tipo de válvula que se utilizó, si era mecánica, si era bioprótesis, si era homógrafo o no. Y obviamente las mecánicas son las que se llevaron en el primer lugar en 214, si son bioprótesis 133, y todas las demás tenían menos. Y estos pues ya son procedimientos muy quirúrgicos que probablemente ustedes no conocen, como el procedimiento de Bentall. Pero quería que vieran esto básicamente, ¿verdad? Que la válvula mitral y aórtica del lado izquierdo, cuando van a reemplazo valvular, tienen más. Esta es otra revisión que vale la pena. Fue publicada en el 2005. Y lo interesante es que es un estudio colaborativo, ¿verdad? Fue en todo Japón que lo hicieron. Y incluyeron 66 instituciones japonesas. Y me llamó la atención porque estos incluyeron 170 niños entre 14 días y 17 años, ¿verdad? De estos, también habían 69 adultos entre 18 y 69, o sea que aquí todavía nos competen algunos niños, ¿verdad? Porque acuérdense que 18 todavía son adolescentes. El estudio se hizo entre 1997 y 2001. 119 pacientes tenían cariopatía congénita y más cirugía cardíaca. 88 con cariopatía congénita cianótica. O sea, los cianóticos siempre son los que, como mencionamos desde antes, son los que más chance tienen de desarrollar eso. Endocarditis, procedimientos previos a la endocarditis infecciosa, que hubieran tenido procedimientos obviamente previos a la endocarditis infecciosa. Y vean esto es bien importante, 12% habían tenido operatoria dental, 12%, la causa más frecuente de nuestras endocarditis es de origen dental, y 8% cirugía cardíaca. Y vean ustedes qué interesante, más la operatoria dental que la cirugía cardíaca como riesgo de endocarditis infecciosa. Entonces, por eso fue que querían mostrarles esto y que vean que hay cosas más importantes que la propia cirugía cardíaca en pacientes con endocarditis infecciosa, y esto nos demuestra que no es la cariopatía congénita la que básicamente nos va a llevar a la endocarditis infecciosa. Y tal vez en estas tablitas, nuevamente, recalcar que procedimientos que sean invasivos, ¿verdad? Tratamiento de canales o cosas así, fueron 29 casos, que representó el 37.2%. Cirugía cardiovascular siempre sigue siendo menor, un número de 20 con 25.6. Y aquí pues ya tenemos otras cosas como pacientes con neumonía, 11%, 11 pacientes que fueron un 14.1%, son pacientes que tienen otro tipo de infección a otro lado y hacen endocarditis, ¿verdad? Procedimientos de otorrino es mucho menos, 6.4%. Trauma, ¿verdad? 5.1%. Y aquí tal vez vale la pena mencionar eso. Miren, dermatitis atópica, 5.1%. Si el paciente obviamente tiene lesiones. Y miren, si el catéter se maneja bien, el catéter venoso central, miren cuánto representó. 2, el número 2, y 2.6% de los casos. Es completamente diferente a lo que nosotros vemos. Nuestra mayor incidencia es por catéteres centrales, ¿verdad? Intervención con cateterismo o cateterismo intervencionista, ¿verdad? Cateterismo cardíaco intervencionista sigue siendo bajo, y eso lo puedo doy fe porque yo hago cateterismo todas las semanas. Nada más, 1.3%, nosotros se nos infectan. Meningitis 1 también, o sea que si tienen infección del sistema nervioso central no lo predispone a endocarditis. Y vean esto, ¿verdad? Los que les gusta andarse perforando piercings tienen el mismo riesgo de cateterismo intervencional o meningitis, básicamente, ¿verdad? 1.3% a los que les gustan los piercings. Y los bichos, pues, Streptococcus pneumoniae,
estreptococo y estafilococo, especies de estafilococo y estreptococo aureus, ¿verdad? Los multiresistentes, los epidemias también resistentes, especies de Haemophilus, Cándida, Pseudomonas y otros, ¿verdad? Pero esos ya son básicamente los nosocomiales, pero cuando uno ve especies de estreptococo, 100, ¿verdad? Que es 49%, casi 50%, estreptococo representa el otro 43%, es el 90% de estos van a ser estafilococo y estreptococo los más frecuentes y después va a ser en menor grado. Estos yo creo que ya son solo indicaciones quirúrgicas, estos ya no se los voy a mencionar. Y nada más ver, ¿verdad? Y recalcar que del endocarditis del lado derecho es solo 6% de todo y que la endocarditis infecciosa pulmonar es menos del 1.5%. Les digo, esto es lo que más se hace, ¿verdad? Reemplazo de la válvula pulmonar, especialmente en los pacientes con tetralogía Fallot que fueron operados en la etapa de lactante y que van en la adolescencia a cambio valvular. Aquí solo algunas fotos donde se miran las vegetaciones que yo creo que se les va a confundir nada más. Y yo creo que ahí vamos a terminar. ¿De acuerdo? Tal vez esto vale la pena mencionarlo, que la endocarditis de las cavidades derechas, cuando tengan, el manejo es conservador. La cirugía es indicada si la fiebre persiste después de 3 semanas con tratamiento adecuado, entonces a 21 días de tratamiento y se sugiere que en la medida de lo posible la conservación de la válvula, tanto la tricúspide como la pulmonar. Y se prefiere el homógrafo, que eso ya es puramente una cosa técnica, se amerita la resección de la válvula, ¿verdad? Están hablando de la válvula pulmonar, pero el manejo va a ser conservador, no quitar la válvula, ¿verdad? Y eso ya está publicado y estudiado en grupos, ¿verdad? Y eso nada más. Bueno, nos tardamos 1 hora y 10 minutos. ¿Dudas, preguntas? Hola, doctor. Se fue el doctor, ¿verdad? Sí, creo que se desconectó. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.